feliz Día de la Mujer, ¿no? Bueno, como tema tal cual, de bastante relevancia, enfermedades de la mujer, es bastante relevante más que nada por el predominio que hay en estas enfermedades, ¿no? Más allá de iniciar prácticamente la mitad de la población, son bastante comunes. Pues para empezar, como una introducción, el objetivo de esta plática es brindar información clara, práctica, sobre las enfermedades más frecuentes en las mujeres, para promover la detección oportuna y el bien tratamiento de estas enfermedades. Como introducción, desde el punto de vista fisiológico, las mujeres tienen una mayor predisposición a ciertas enfermedades. ¿Por qué creen? ¿De dónde creen que viene todo eso? O sea, esa predisposición específica de las mujeres a estas enfermedades, ¿no? Hables de síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, la que busques, ¿no? ¿Alguna idea? Perfecto, de hecho, ahí es donde ronda todo este tema, la cuestión hormonal, ¿no? Hay que tener en cuenta de que, como dato general, en el cuerpo humano existen dos sustancias que prácticamente controlan cómo se comporta el cuerpo en sí, ¿no? Completo. Estas sustancias, una ya la dijo la compañera, ¿no? Que son las hormonas, y otra son los neurotransmisores, ¿no? Que se llama a nivel del sistema nervioso. Estas sustancias, prácticamente, ya como lo comenté, son prácticamente dictan el cómo se va a comportar el cuerpo ante cualquier situación, tanto a nivel metabólico, emocional, todo. O sea, el aspecto que tiene uno, dependiendo de la segregación hormonal o de neurotransmisores, el cuerpo se comporta de tal manera. Un ejemplo muy claro de esto simplemente es un neurotransmisor muy famoso que ya está de dominio público, se podría decir, por ejemplo, la dopamina. ¿Alguien más o menos sabe qué causa la dopamina? ¿Una idea que tengo? De la felicidad. De la felicidad, de sentirse bien, del placer en general, ¿no? De hecho, está tan relacionada con eso que precisamente es el neurotransmisor de las adicciones, ¿no? Nosotros cuando hacemos algo para lo cual nos gusta, si te gusta jugar fútbol, si te gusta escribir, si te gusta dibujar, jugar videojuegos, todos esos pasatiempos que a uno le hace sentir algo, están medidos y segregan neurotransmisores y hormonas, ¿no? En este caso, pues en el caso de la felicidad, si a ti te gusta jugar videojuegos, cuando juegas videojuegos, segregas dopamina, por lo tanto te sientes feliz, ¿no? Esa es la dinámica de estas sustancias. ¿Por qué digo todo esto? Porque en las mujeres el ciclo hormonal es diferente que en el hombre. Y al saber que estas hormonas dictan cómo se comporta el cuerpo, de ahí es donde podemos saber de qué predisponencia va a tener el cuerpo ante ciertas situaciones. Como dato general, este viene siendo un ciclo hormonal masculino, como para que vean la comparación, ¿no? En este caso de la pura testosterona, obviamente hay otras hormonas que intervienen en el hombre, ¿no? En este caso la testosterona, pero esto viene siendo el ciclo de todo un mes. Si se fijan, cada onda, bueno, todas estas zonas son 28, o sea, cada una de estas zonas es en un día. Si se fijan, es continuo y sube y baja nada más en el transcurso del día, ¿no? ¿Ok? Si se fijan, es igual, prácticamente no cambia, no varía. Este es el de la mujer. Claro. Y no es un carabazo, no lo hice ahorita en Paint, literalmente es de manera esquemática el ciclo hormonal de una mujer, ¿no? Para que vean la diferencia, ¿no? Si decíamos que las hormonas rigen en cómo se comporta el cuerpo, desde cómo funciona hasta las emociones, podemos decir que en comparación la mujer obviamente va a tener picos de hormonas que van a influir, ¿no?, en su día a día. Simplemente, estas hormonas, empezando desde el día 1, que es cuando la mujer empieza a tener la menstruación, hasta el día 28, ¿no?
digamos, otras diferencias o características específicas de la mujer es el sistema inmunológico. Ah, mira, se salió el vídeo, yo pensaba que no iba a salir, pero bueno, es el sistema inmunológico, ¿no? En el caso de las mujeres, en la producción de anticuerpos suele ser mayor, tiende a tener una respuesta más intensa ante agentes patológicos y también tiende a tener una respuesta infecciosa más efectiva. Si se fijan, desde este punto todo podría parecer beneficios, ¿no? Al fin y al cabo el sistema inmune es más activo, es más eficaz en las mujeres y esto está dado por las hormonas, precisamente. Todo parecería positivo, a no ser porque existieran las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, prácticamente el cuerpo, así como que sería un fagocito correteando una bacteria, así de esa manera el sistema inmune se confunde y en vez de atacar una bacteria, ataca el tejido de uno mismo, ¿no? En pocas palabras, se ataca uno a sí mismo. Ejemplos hay muchos: artritis, lupus, que puede ser esclerosis múltiple, hay varios, ¿no? Hipotiroidismo, que de hecho se va a ver ahorita. Pero es otra diferencia, digamos, característica de la mujer, ¿no? El sistema inmune es más reactivo, se podría decir. Otros vienen siendo pues, los procesos reproductivos propios de la mujer, tal cual, ¿no? La gestación, la menstruación y la ovulación. Todos estos procesos conllevan, digamos, una exigencia al cuerpo, ¿no? Cuando una mujer está gestando, pues obviamente comer por dos prácticamente, tanto para desarrollar al bebé como para uno mismo, pues requiere más nutrientes, más de todo prácticamente, ¿no? Al doble. Por lo tanto, la mujer puede llegar a estar desprovista de nutrientes, todo eso. En la menstruación la mujer pierde sangre, por lo tanto, si pierde sangre, ¿qué pasa? Pues baja la hemoglobina, por lo tanto, otros detalles, ¿no? Y la ovulación, pues es una cascada de hormonas como vimos hoy. ¿Ok? Dato curioso, y hablando de disminución de nutrientes en las mujeres gestantes, las mujeres gestantes llegan a tener ¿qué se podría decir? Un padecimiento llamado pica. ¿Alguien sabe qué significa? También se da en niños. El trastorno pica se refiere al impulso de la persona de querer obtener nutrientes de donde sea. Y eso se da en niños y en mujeres embarazadas a la deficiencia de nutrientes. Por lo tanto, en la mujer y en niños también hay una, digamos, prospección o como que quiere adquirir cualquier cosa que pueda incluir esos nutrientes. Allá ha habido casos donde la mujer llegan a comer hasta tierra, cosas que no se deben de comer, ¿no? De hecho, si lo buscan en internet se sabe. Ingerir cosas que no son comestibles prácticamente, ¿no? Para obtener esos nutrientes. Empezando ya pues, como tal con el tema de enfermedades actuales de las mujeres, uno de ellos, yo creo que uno de los más comunes y más representativos de estos es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Este es un trastorno hormonal frecuente en mujeres en edad reproductiva. Aquí se refiere a la edad reproductiva prácticamente desde los 12 hasta los 45 o 50 años, ¿no? Donde los ovarios producen más hormonas de tipo masculina o andrógenos de lo normal, o al contrario, no producen tantas hormonas femeninas. Okay. Esto puede estar provocado por alteraciones de la ovulación, esto puede provocar alteraciones de la ovulación y en el ciclo menstrual. El problema de este padecimiento es la segregación de hormonas. Si ya vimos, y bueno, si ya les comenté, que las hormonas regulan todo en el cuerpo, desde lo metabólico hasta la cuestión emocional de la persona, y hay un desorden en estas hormonas, es una mujer que va a tener una desregularización en su manera, en su vida cotidiana, ¿no? Alguna manera de cómo reconocerlo viene siendo una regla irregular. Una regla irregular no se refiere a si como mujer una regla es el día 10 y de repente un día arregló el día 8 o el día 15. A eso no se le llama ser irregular. Ser irregular significa prácticamente que haya meses donde no llegue la regla, ¿no?
plan de 1 o 2 meses, ¿no? En el caso del síndrome de ovario poliquístico es bastante común de que la mujer regue un mes, un mes no, un mes sí, un mes no. A eso se les considera ser irregular. Otra es el acné persistente. Una diría, pues es un problema de la parte reproductora, entonces ¿por qué pega acné si la acné es de la piel? A eso me refiero a la cuestión hormonal. De las hormonas y los neurotransmisores abarcan el funcionamiento de todo el cuerpo, ¿no? Aumento de vello en la cara o hirsutismo se le llama, como pueden ver en la imagen. Dificultad para embarazarse o esterilidad, que para esto hay medicamentos y hay tratamientos para que una mujer pueda quedar embarazada. Aumento de peso, sobre todo a nivel abdominal, y caída de cabello, ¿no? En algunos casos. Prevención. Desgraciadamente el síndrome de ovario poliquístico, pocas palabras, tiene un componente hormonal y metabólico y no es como una gripa que se pega, ¿no? Este tiene un componente genético. Por lo tanto, si una mujer tiene SOP, síndrome de ovario poliquístico, muy probablemente, no es una certeza, pero probablemente su descendencia llegue a tener esta enfermedad, ¿no? De alguna manera, digamos, pues ni modo, te tocó la ficha negra, ¿no? Y pues tu familia tiene esta enfermedad, por lo tanto, pues tú tienes, no necesariamente tienes que padecerla, sino tienes una predisposición mayor que otras personas, ¿no? ¿Cómo puedo, si yo tengo esa carga genética, cómo puedo evitar, dentro de lo posible, llegar a padecerla? Prácticamente medidas generales, así de fácil, ¿no? Mantener un peso saludable, realizar actividad física, alimentación balanceada y control con médico si hay irregularidad en la menstruación. ¿Por qué medidas generales? Si se fijan, hay muchas enfermedades, en este caso la SOP, que se manejan mucho por, digamos, hábitos, digamos, saludables. ¿Por qué? Porque la grasa en sí misma es segrega hormonas. Así que si ya tenemos un problema a nivel del sistema reproductor, si añadimos que la grasa también segrega hormonas, puede reactivar aún más y desencadenar esta enfermedad de por sí. Tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo en pocas palabras, ¿no? Este viene siendo el hipotiroidismo más común, de hecho, que es de origen autoinmune. ¿A qué se refiere? A que el sistema inmune se la rifa y en vez de atacar las bacterias, ataca al cuerpo mismo, ¿no? Entonces, ataca a la tiroides, que viene siendo esta glándula que está debajo del cartílago cricoide, y ahí lo descompone, ¿no? Lo truena hasta que ya no puede segregar hormonas. Como ya no segrega hormonas, pues la chamba que hacían estas hormonas pues ya no se hace, ¿no? ¿Qué trabajo llevan a cabo estas hormonas que vienen siendo la T3 y T4? Bueno, estas hormonas llevan a cabo, digamos, tienen una función muy importante en cómo el cuerpo procesa, digamos, la energía. ¿Cómo es esto? Si una persona tiene, digamos, una producción de energía tal, pero estas hormonas no se segregan a los tejidos del cuerpo, digamos, no hay nada que los esté apurando, por decirlo, ¿no? Entonces es una máquina que en vez de trabajar al 100%, todo el tiempo va a trabajar al 50% o al 25%, aun cuando tenga potencial de trabajar al 100%, ¿no? Pero estas hormonas que se segregan aquí hacen eso, pues, como que le ponen los dedos a la máquina para que trabaje como debe de ser, ¿no? Esta es una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, como mencionaba. Con el tiempo la tiroides baja, la tiroides trabaja más lento y puede producir hipotiroidismo, ¿no? El hipotálamo y la glándula esa parte, ¿no? Es lo que les comentaba. ¿Cómo reconocerlo? Estas tienen unos síntomas bastante, digamos, subjetivos, ¿no? No es como que estés escurrimiento nasal, o sea, la mayoría de los síntomas de esta enfermedad, todos podríamos tenerla, ¿no? ¿Cómo puede ser? Aumento de peso, casi yo creo que una gran mayoría de la población mexicana tiene sobrepeso. Bradicardia, esa no la podemos sentir, o bueno, a menos que sea muy baja, pero no la podemos medir a menos que sea con un oxímetro o un monitor, o tomando el pulso a mano, lo que estuvieron en la
capacitación de primeros auxilios de saber cómo tomar el pulso. Intolerancia al frío, hay gente que simplemente no tolera el frío, simplemente, o que es más propensa a tener frío en climas no tan fríos, ¿no? Fatiga, pues, quien no se levanta cansado de vez en cuando, y piel seca. Si se fijan, todos estos síntomas no son tan alarmantes como uno podría llegar a imaginar para esta enfermedad, pero prácticamente ¿dónde está la manera en que uno puede decir, ok, esto sí me puede estar pasando a mí? En la predisposición genética, ¿no? Si cualquiera de nosotros tuvo un familiar directo de preferencia, ¿no? Padres, hermanos, abuelos, que tuvo hipotiroidismo, uno no estaría mal que si tiene estos síntomas, pues se vaya checando, ¿no? Mínimo para tener una idea. Estas hormonas actúan en casi todos los órganos, controlan la velocidad con la que las células utilizan la energía, como les comentaba, por lo que influyen en funciones como la temperatura corporal. Si esa máquina no trabaja al 100%, por lo tanto no utiliza esa energía, y al no utilizar la energía, pues no produce calor. El calor corporal de uno mismo no sale de la nada, ¿no? Sino que sale del mismo proceso por el cual el cuerpo quema esa energía. Entonces, si esa máquina no está funcionando como debe ser, no produce tanto calor, por lo tanto la persona tiende a tener más frío más fácil, ¿no? El ritmo del corazón también disminuye, por lo tanto, el peso aumenta, el nivel de energía disminuye, y la función cerebral y el crecimiento disminuye también. Prevención, de nuevo, como el SOP, esta tiene un origen genético, como les comentaba. Entonces, esta es una cuestión no de que se vayan a contagiar de hipotiroidismo, sino de que es de origen hereditario, ¿no? Hay hipotiroidismos que no son hereditarios, ¿no? Pero eso es otro tema. Okay. Pero ¿cómo podemos, digamos, no evitarlo, pero por lo menos que no llegara a este punto, o a detectarlo con tiempo? A empezar a hacer chequeos médicos de manera periódica, mantener una alimentación equilibrada, no automedicarse con suplementos de yodo, y acudir a revisión si aparecen algunos de los síntomas anteriores y se tiene predisposición genética. Esas dos cosas son las importantes. Endometriosis. La endometriosis, por su nombre, endometrio, viene siendo la capa que recubre el útero por la parte de adentro, y el sufijo sí significa prácticamente inflamación, ¿no? Poder. Entonces viene siendo una inflamación del tejido que recubre el útero por dentro. La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido similar al que recubre el útero, como mencionaba, crece fuera del lugar donde debería de estar creciendo. ¿Qué es el endometrio, para empezar? ¿Alguien tiene una idea de qué es el endometrio? Es prácticamente el tejido que cubre por dentro del útero, ¿no? Este tejido literalmente es lo que provoca la menstruación cada mes. Aquí en esta parte es donde el bebé va a crecer cuando una mujer queda embarazada. Por lo tanto, si cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, crean el cigoto, y llega y se implanta en el endometrio, ¿no? Este endometrio tiene que estar bien desarrollado para albergar vida. Si no está desarrollado, no se puede, ¿no? O sea, de hecho es un aborto espontáneo directamente. Pero bueno, este endometrio crece todos los meses aquí en esta cavidad, y cuando, digamos, no llega ese cigoto a implantarse en ese mes, ¿qué hace? Prácticamente se descama todo por dentro del útero, y es lo que provoca el sangrado. Prácticamente, fisiológicamente va a estar el origen, ¿no? Entonces, si este crece todos los meses, a como van pasando los días en el ciclo menstrual, ¿qué pasaría si este tejido, en vez de crecer aquí donde debería de ser, empieza a crecer en el ovario, o empieza a crecer en la trompa de falopio, o por fuera, ¿no? Pues obviamente empieza a crecer no un tumor, pero sí un tejido extraño al que debe de crecer ahí. Por lo tanto, eso crea dolor, crea sangrado abundante, que de hecho estoy entendiendo los síntomas. ¿Cómo reconocerlo? Dolor menstrual muy fuerte, fuera de lo común, dolor pélvico durante la menstruación, dolor durante las relaciones sexuales, dolor al evacuar o orinar,
y menstruaciones muy abundantes, o sea que sangre más de lo que normalmente tiende a sangrar. ¿Okay? Y pues en algunos casos también dificultad para embarazarse. Estamos hablando de que el endometrio, si no se desarrolla bien, crea problemas, o no, si el endometrio no se desarrolla como debe ser, no puede generar al bebé, pues a vida como tal. Entonces, si no se desarrolla, pues ahí nada va a implantarse, ¿no? Factores de riesgo, y de nuevo, es un factor, antecedentes familiares, de endometriosis en la familia, inicio temprano de la menstruación, ciclos menstruales cortos, no haber tenido embarazos y flujos menstrual abundante o prolongado. Estos 4 puntos tienen algo en común, por lo cual la mujer predispone a muchas cosas. ¿Por qué creen que una mujer que empieza su ciclo menstrual desde más joven tiene más predisposición a estas enfermedades? ¿A qué edad más o menos una mujer empieza coloquialmente, como dicen, que se le alborotan las hormonas? A los 12, ¿no? 12, 13. ¿Por qué es eso? Porque es justo a esa edad en la que la mujer empieza a tener su ciclo menstrual o sus ciclos hormonales. Antes de esa edad, como está en una edad muy joven y está en una edad en la cual no es reproductiva, como el mismo cuerpo detecta que no es necesario que esa mujer se embarace, pues no tiene ciclos hormonales como lo tiene un adulto. Pero es a partir de esa edad en la cual literalmente el cuerpo de una mujer dice, a partir de aquí, esta mujer ya puede tener bebés. Literalmente desde los 12 años, ¿no? Y me ha tocado ver niñas de 13 años como embarazadas en general. Así que prácticamente, ¿no? Desde esa edad ya pueden quedar embarazadas. Y es eso, precisamente, pues, porque a partir de esa edad la segregación hormonal se da como tal. Y si hablamos que digamos, ciclo hormonal, como el que se ve en la imagen de todas las líneas así, hace que una mujer sea más propensa a enfermedades, eso significa que si una mujer tiene la menstruación desde más chica, eso significa que desde más chica tiene esa propensión. Entonces, a eso va, ¿no? Es por eso que si el inicio de la menstruación se da más temprano ya es propensa a todas estas enfermedades. Y ahí es donde se da lo mismo. Si los ciclos menstruales, toda esta segregación hormonal predispone a enfermedades, entre más ciclos menstruales tenga la mujer, más propensión tiene. No haber tenido embarazos. ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada? ¿Se fijan? ¿Qué es lo primero que una mujer se da cuenta si sabe o no que está embarazada? Si le baja, ¿no? Entonces, una mujer que está embarazada no tiene ciclo menstrual. Eso quiere decir, por lo tanto, que durante los 9 meses que la mujer está embarazada, este riesgo de enfermedades no se pueden dar. Entonces, el embarazo es un factor protector de estas enfermedades. De hecho, muchas partes del embarazo, de la gestación, de la lactancia, son factores protectores para la mujer, para todas estas enfermedades, ¿no? ¿Okay? Otras enfermedades que estas ya no son directamente exclusivas de la mujer, pero que sí son más comunes en ella, entre ellas está la osteoporosis, ¿no? Esta es una enfermedad de los huesos. En este caso, este órgano, los huesos, pierden densidad y se vuelven más frágiles. Como la palabra lo dice, osteo de huesos y porosis de poros, ¿no? Entonces los poros de los huesos pasan de estar chiquitos y más compactos a más grandes. Por lo tanto, son más frágiles, ¿no? Lo que aumenta el riesgo de fractura, incluso por cualquier golpe o caída, fracturas, ¿no? Lo típico, ¿no? De una mujer de edad avanzada, que tantito, aunque se caiga aquí en corto, fractura de cadera, ¿no? Luego. Es más frecuente en personas, en mujeres después de la menopausia, ¿no? ¿Por qué después de la menopausia? Dirán, de nuevo, todo tiene que ver con las hormonas, ¿no? La parte de la segregación hormonal sirve para que la mujer, digamos, constantemente esté regenerando los huesos. En el momento en que estas hormonas dejan de segregarse, empieza a hacerse más poroso, ¿no? ¿Cómo se reconocen? Estas sí pueden tener algunos que otros síntomas más evidentes, ¿no? Por ejemplo, un dolor de espalda crónico,
pérdida de estatura, mujeres mayores, bueno, personas mayores en general, la pérdida de estatura es más común, la espalda encorvada y fracturas recurrentes, ¿no? Eso podría ser más grave, ¿no? Ok, prevención, suplementos o alimentación adecuada, sobre todo calcio, exposición adecuada al sol, lo típico de las mujeres avanzadas, de niños también, que les dan un baño de sol, ya nos ponen tantito afuera en las mañanas. ¿Por qué? Porque el contacto con la radiación lumínica, en este caso del sol, hace que se produzca más vitamina D, que al fin y al cabo sirve para la absorción del calcio. Ejercicio físico, lo cual hace más robustos los huesos, por lo tanto, menos fracturas. Evitar alcohol, adicciones en general al tabaco y mantener un peso adecuado. Anemia ferropénica, de nuevo, estas no son exclusivas de la mujer, pero que son más comunes. ¿Por qué creen que la mujer puede llegar a ser más anémica en los hombres? Porque pierde sangre, ¿no? Si todos los meses alguien está perdiendo sangre, entonces tiene menos glóbulos rojos, entonces pues tiene más propensión a la anemia. Esa es una condición en la cual el cuerpo no tiene suficiente hierro, que es el que está en la sangre, lo que provoca que la sangre no pueda transportar bien el oxígeno. Si el cuerpo no tiene oxígeno, no tiene energía. Entonces, si una persona no puede obtener energía, ¿cómo se va a sentir la persona? Cansada, fatigada, anda con la piel pálida, caminando en cuanto puede. Es por eso que es común, ¿no? Hasta algo bastante de que se dice por ahí de que no, pues la persona está cansada o que se marea fácil, luego estás anémico, pues, de ahí viene, ¿no? Las mujeres, en mujeres es más frecuente debido pues, a la pérdida de sangre por el hierro, ¿no? O por el embarazo. Como mencionábamos, en el embarazo se ocupan más nutrientes, entonces más requerimientos de hierro en este caso. ¿Cómo reconocerla? Cansancio constante, o fatiga, palidez de labios, de piel en general, se ve la mano, mareo, dolores de cabeza frecuente y falta de aire a los esfuerzos leves. De que caminas 3-4 cuadras y una persona ya está empezando a fatigar, no es algo normal si no tienes una enfermedad de base ya. Muy bien. La prevención, de nuevo, ¿no? Alimentarse bien, consumir alimentos, en este caso ricos en hierro, como todos los que se pueden ver en la imagen de la derecha. Combinar alimentos con vitamina C, todo lo que tenga vitamina C, naranja, frutas más que nada en general, ya que esto ayuda a la mejor absorción del hierro a nivel intestinal y llevar control médico si se tiene menstruaciones pues, demasiado abundantes, ¿no? Depresión o ansiedad. Si mencionábamos que aparte del control metabólico, las hormonas también generan cambios emocionales, entonces también pueden llegar a algunas digamos, situaciones ya más psicológicas que pueden presentar problemas, ¿no? En este caso la depresión o la ansiedad. Son trastornos de salud mental que afectan la forma en que la persona piensa, siente y se enfrenta a la vida, ¿no? Los cambios hormonales durante el ciclo menstrual, el embarazo, el posparto, esta es una parte muy importante, y la menopausia pueden influir en el estado de ánimo. Es lo común, ¿no? Y sin que suene de manera despectiva, porque no quisiera que se tome de esa manera, pero es común decir que la mujer tiende a ser más hormonal que el hombre, ¿no? De ahí donde viene ese dicho, por decirlo, ¿no? Ya que las hormonas controlan también la parte emocional. ¿Cómo reconocerlo? Falta de interés o gusto por actividades que antes sí se disfrutaban. Personas que, no sé, deportistas o lo que gusten, ¿no? Cualquier cosa que les cause sentirse bien, ¿no? Ese tipo de personas que llegan a tener depresión o ansiedad, al hacer esa actividad que las hacía felices, ahora ya no tienen esa satisfacción, ¿no? Ya no tienen la motivación para hacer esas actividades. Problemas para dormir o dormir demasiado, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa o inutilidad, sensación de que algo malo va a pasar o de, ¿cómo se llama? Pesimismo, lo podría decir. Preocupación constante o excesiva y dificultad para relajarse, ¿no? O sea, la típica persona que no puede estar tranquila porque siente que se le está haciendo tarde o que algo va a pasar, ¿no?
Prevención, es fácil decirlo, ¿no? Qué fácil sería nada más de una pastilla y ya se curan los problemas, ¿no? Pero muchos de estos problemas son medidas generales, ¿no? Dormir adecuadamente, mantener actividad física regular, hablar de cómo se siente uno con alguien de confianza o algún profesional, evitar el aislamiento social. Al final de cuentas somos seres sociales, por lo tanto el aislamiento puede llegar a agravar todos estos síntomas y reducir el estrés dentro de lo posible, ¿no? Obviamente dentro de lo posible, esas como tal vienen siendo las más comunes, no significa que sean todas, pero pues otras más comunes pues son las infecciones vaginales frecuentes. Por cuestión de anatomía, el tracto urinario de una mujer es más corto, por lo tanto está más expuesta al exterior, por lo tanto está más propensa a infecciones, ¿no? Lupus, que es otra enfermedad autoinmune, artritis reumatoide e incontinencias urinarias, más que nada relacionadas con el debilitamiento del piso pélvico. Como conclusión, ya para terminar, las enfermedades que afectan con mayor frecuencia a las mujeres no aparecen al azar, ¿no? Como mencionaba, muchas de estas están relacionadas tanto por carga genética como a la misma propensión del cuerpo a la segregación hormonal, ¿no? Muchas de ellas están relacionadas con la fisiología de la mujer como tal. Comprender de dónde vienen estas condiciones permite reconocer que no son una debilidad o algo malo, ¿no? Y es donde va el punto con el cual pues, me gustaría cerrar. Una persona diría, oye, pues ser predisposición a tantas enfermedades, pues qué complicado, ¿no? En cuestión para las mujeres. Pero al final de cuentas, todo tiene un punto, ¿no? Y un porqué de suceder esto. ¿Qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? Lo más destacable, ¿no? Como mujer, como tal. Más allá de todo lo que se da, pero algo bueno, ¿no? La mujer es indispensable en el ciclo de vida del ser humano, ¿no? Para empezar, porque le puede dar vida, así de fácil, ¿no? Entonces, desde ahí donde genera todo, tal vez sí tengan muchas, digamos, desventajas en este punto, pero la mujer es la que puede generar vida. Por lo tanto, de ahí donde viene todo eso, ¿no? Que al final de cuentas es algo bueno, ¿no? Por algo es todo eso. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Quiere decir algo? Muy bien. ¿Alguna duda? Muy bien. Solo sería todo.